Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día, domingo 10 de noviembre del 2019. A este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo, y es el deseo de mi corazón que cumpla el objetivo por el cual Dios lo envía. Todos aquellos que están allá mirando, empezan prestos para mirar este video, que Dios los bendiga, y deseo de mi corazón que Dios también les hable. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Este mensaje tiene como título en las dos causas principales de todos tus problemas, solo Cristo te hará descansar. Ese es el título del mensaje. En las dos causas, hoy lo que dice, van a ser dos causas principales de todos tus problemas, solo Cristo te hará descansar. Y vamos a dar inicio a la lectura en el Evangelio de San Mateo, de ahí viene el mensaje. San Mateo capítulo 10, perdón, es capítulo 11, San Mateo capítulo 11 y versos 28, 29 y 30. Esos son los pasajes de donde vamos a meditar en esta mañana. Es de donde viene el mensaje. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesucristo ahí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí vamos a dar inicio a este mensaje de donde viene lo que Dios me ha dado. Al empezar en el versículo 28, es un llamado de Jesús que nos hace aquí, a los que estamos aquí, y a todos ustedes que están allá mirando este video. Es un llamado que nos hace. Cuando empecemos el mensaje, quizás digas, yo ya lo sé, yo ya lo he escuchado, pero Dios te va a hablar hoy. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este mundo nos agobia. Este mundo te cansa. Los problemas cada día. Y eso es lo que podemos mirar ahí. Vengan a mí los que estén cansados y cargados. Muchos están cansados llevando sus cargas, y muchos quizás todavía no están cansados, pero se van a cansar porque van llevando sus cargas. Ahora, lo que Dios me mostró aquí, a simple vista vemos que se está refiriendo un cansancio de tu cuerpo, un agotamiento, falta de fuerzas. Y dice los cansados y los cargados, supuestamente entendemos que son aquellas personas que van llevando pues cargas, ¿no?, que te hacen cansar. Pero Jesús aquí no se estaba refiriendo a esas cargas. Cuando habla de con esas palabras, es algo alegórico que viene a representar el carácter. Quizás digas, ¿cómo el carácter? ¿Qué tiene que ver el carácter con esto?
Esa es la esencia del mensaje. Jesús se estaba refiriendo al carácter, bueno o malo, que desde que nacemos y empezamos a tener uso de razón, lo vamos formando de acuerdo a nuestra propia conveniencia, siendo inspirados por nuestro Padre, siendo inspirados por nuestro Padre. Ahora, es importante que entendamos, cuando habla de carácter, entender en definición qué es el carácter. Porque muchas veces nosotros hablamos palabras que tenemos un concepto equivocado, porque así nos las han dado, pero nunca nos hemos dedicado a ir a informarnos, a ver a qué se está refiriendo. El carácter, de acuerdo al diccionario, el carácter es un estilo de vida, es una forma de mostrar lo que verdaderamente tú eres, lo que verdaderamente tú tienes, el carácter. Vamos a ver ejemplos para ir poder entendiendo este punto. De acuerdo al diccionario, les mencionaba, es algo que se va formando en el ser humano. Muchas veces la gente dice, no, es que cada uno tiene su propio carácter. Sí, cada uno tiene su propio carácter, pero ese carácter tú lo vas formando de acuerdo a tu propia conveniencia. Y muchas de las veces, no siempre, pero muchas de las veces, es en base a el ejemplo que tienes en tu padre, en tu madre. Muchas veces, es influenciado por un espíritu. Y eso es lo que la gente no alcanza a entender. Recordemos que la misma palabra dice que la palabra es espiritual y se discierne espiritualmente. Para poder entender esto, vamos a ver un ejemplo. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31, yo casi te aseguro que a lo mejor ya te lo sabes de memoria, pero nunca lo has entendido. Juan capítulo 8, verso 31, Jesús empieza a hablar ahí directamente a los judíos que ya habían creído en Él. En este caso, también a ti que estás aquí presente, a ti que estás allá mirándome en las redes sociales, que quizás también tú ya has creído en Él. Jesús les estaba diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí vemos cómo Jesús no se estaba refiriendo a la esclavitud literal del ser humano, sino se estaba refiriendo en lo espiritual, al pecado. Por eso les dijo, de cierto les digo, verso 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa persona que es esclava del pecado, ¿por qué es esclava del pecado? No porque ella quiera ser esclava del pecado, sino porque es ese poder del mismo diablo que te induce al pecado. Y de ahí empiezas a formar tu propio carácter, o sea, tu propio estilo de vida, como en mentir, en robar, adulterar, emborracharse,
todos los pecados que menciona ya 2 Corintios 5:17, donde menciona a los que no van a entrar al reino de Dios. Todo eso el diablo, de una forma sutil, por medio de sus demonios, de una forma que tú no entiendes, sutilmente te va haciendo caer en esa esclavitud y tú te vas habituando, formando tu propio estilo de vida. Y se te hace normal. Entonces aquí, en el verso 16, dice: así que si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Y luego, él mismo les dijo en el verso 37, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, ahí Jesús mismo sabía lo que le iban a decir, y antes de que se lo dijeran, Jesús les dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Por eso procuran matarme. Dice: yo hago lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han visto acerca de su Padre. Ahí podemos entender lo que decía yo al principio, que es una forma, un estilo de vida de la persona, eso es carácter, que se va formando él propio a su propia conveniencia, inspirado por lo que ha visto en su Padre, inspirado por todo aquello que lo va induciendo, haciéndole ver que está bien, que es bueno. Aquí vemos cómo Jesús habló exactamente esas palabras, donde les dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Por qué? Porque él lo ha aprendido del Padre. Y Jesús, Hijo de Dios, dice: y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Bueno, aquí vemos Jesús hablando de esos dos tipos de las personas, el carácter que se van formando siguiendo el ejemplo de su padre. Luego dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús ya les había dicho: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Y aquí, cuando ellos le dicen esa palabra, que nosotros dice: nuestro padre es Abraham, Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué nos quiere decir a nosotros a través de esa palabra? Lo mismo, que si nosotros verdaderamente fuéramos hijos de Dios, las obras que Dios nos demanda las haríamos, así como Jesús lo estaba haciendo. Recordemos que Jesús, no porque era hijo de Dios y era Dios mismo también, no por eso es que vino y venció aquí. Recordemos que dice la Escritura que Jesús vino sin poder y sin gloria, que se despojó de su trono de gloria y vino a humillarse hasta la muerte. Aprendió la obediencia, sufría, lloraba. Jesús dice en Juan 1:14, en el 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, igual que nosotros. Pero la diferencia es de que él fue obediente a la palabra de Dios. Él les dijo aquí arriba: yo hablo, dice, lo que he visto cerca del Padre. Ahora dime, ¿tu Padre te ha inspirado a formar un carácter para que glorifiques a Dios? Porque si no es así, déjame decirte que sus padres van a dar cuentas ante Dios. Dice la Escritura que el Padre es el espejo para que el Hijo mire y se forme.
La Escritura dice que el Hijo es el reflejo del Padre. Ahora, si no refleja al Hijo, no da el reflejo de su Padre, no es porque el Padre falló, si es por la necedad, la negligencia, la pereza y lo que quieras de ese hijo necio. No porque no le haya reflejado, y lo digo por mi familia. Da tristeza que todos los hijos, y se cumple la Escritura que dice que el peor enemigo del hombre son los de su casa. Ya los hijos se creen que son más sabios que uno. Pero Dios les va a mostrar a su tiempo. Jesús estaba reflejando lo que había oído, visto cerca del Padre. Y por eso Jesús les dijo estas palabras. Dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora déjenme decirles algo. A través de los tiempos, Abraham fue el padre de la fe. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a su hijo Jacob y Esaú, pero en Jacob fue el amado por obediencia. Y tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos Jacob los instruyó en su palabra. Pero desgraciadamente es la persona individual la que toma la decisión de si obedece o no obedece a Dios. Si a tus generaciones les enseñas la palabra de Dios, porque si tú no las enseñas, la Escritura dice: instruye al pequeño en su camino, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el pueblo judío llegó al extremo de crucificar a aquel que vino a salvarlos? Porque a través de las generaciones no se preocuparon ya por enseñar lo que el padre estaba dando y reflejando a su hijo. Ese hijo llega a ser padre y también tiene que reflejar a su hijo y instruirlo. Pero a través de las generaciones se fue perdiendo eso. Y hoy en día somos muy pocos verdaderamente los que amamos a Dios, que servimos a Dios con nuestras imperfecciones y que instruimos a la familia en la palabra. Pero es individualmente, cada uno va a dar cuentas si instruiste a tu familia en lo que tu padre te legó. Son legados que vamos dejando. Y si yo no lo hago, Dios me lo va a demandar. Pero si yo lo hago, tú eres el que vas a ser demandado por eso. A través de las generaciones se van perdiendo. Y eso pasó en el pueblo judío. Y eso está pasando en el pueblo cristiano. Dice un dicho: hijo de pastor es lo peor. Y déjenme decirle que yo he visto en muchos casos, y en mi misma familia, que es cierto, que en lugar de que traigan honra, traen vituperio al nombre del Señor. Y dice: y es pastor, mira, es hijo o hija del pastor. Pero no se dan cuenta que esto es individual, que el alma que pecare, esa morirá, que la palabra no es forzada a darlos a obligar, no es obligación, es por convicción, es por amor. ¿Cómo vas a amar si no recibes ese amor? Que es la palabra encarnada, Dios mismo. Y aquí Jesús les decía esas palabras: pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido
y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Por eso dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Aquí vemos que Jesús les decía claramente que si fueran hijos de Dios, amarían a Él. ¿Y por qué es que no lo aman? Porque no pueden escuchar su palabra. Porque no la pueden escuchar. La oyen, pero no la escuchan. Oír es percibir el sonido. Escuchar es entender de lo que oíste. Y luego en el 44 les dice bien claro: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les dijo Jesús aquí? Que eran hijos de su padre el diablo. Entonces, como hijos, reflejan lo que han visto, lo que han aprendido de su padre. Por eso el mundo está así. Porque el mundo, aquí lo dice bien claro, son hijos de su padre el diablo. Y quizás digas, no, yo no soy padre, no soy hijo del diablo. Sí, Jesús lo está diciendo. Y mira, otro pasaje que vemos claramente en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, mira lo que dice. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí lo dice claramente. Los que hemos creído, los que creemos la palabra, vivimos la palabra, dice que somos de Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Aquí vemos lo que Jesús está hablándoles a ellos. Y es por esa razón que hay tanta maldad. Todos quieren ser mejores que todos. Nadie se deja. Porque eso ya está impregnado en sus mentes y en sus corazones. Está comprobado que un 99% tienen al extremo ese carácter, ese estilo de vida, un carácter malo. Un 99% tienen al extremo ese estilo de vida. Y hay el 1%, que son muy pocos, son los que tienen ese buen carácter. Y muy pocos, en la escritura lo podemos ver también. El ejemplo lo vemos con Job. Otro ejemplo muy claro lo vemos con Cornelio. Cornelio no era religioso. Job cuando menos conocía de Dios. Cornelio era un centurión, era romano, no era ni judío. ¿Y qué dice? Que Cornelio era un hombre piadoso de Dios, temeroso de Dios. Vamos a leerlo, Hechos 10, 1, 2, para poder entender la grande diferencia que hay. Hechos 10, versos 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Miren qué ejemplo de hombre. Ese es uno de los que entran en el 1% de los de buen carácter, porque no era ni religioso, pero en su corazón sabía y tenía la necesidad de buscar un Dios, un ser superior.
Y aquí lo vemos, dice que era un centurión. Era de la compañía llamada La Italiana, eran romanos. Pero era piadoso, o sea, sentía el dolor ajeno. Temeroso de Dios con toda su casa. ¡Qué vergüenza para muchos cristianos! Que sus padres son pastores o sus padres son unos buenos cristianos y los hijos son más hijos del diablo que en el mundo muchas veces. Para vergüenza lo digo, de esos hogares cristianos. Y para que mi familia también lo escuche y se avergüence. Dice que temeroso de Dios con toda su casa. Había sabido reflejar el temor que él tenía a Dios hacia sus hijos para que sus hijos también tuvieran el temor a Dios. Con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Muchos cristianos ni lo hacen. Si acaso llegan a orar cuando comen. Y una oración relámpago. Y mucho menos que den limosnas. Mucho menos. No dan lo que le pertenece a Dios. Menos van a dar al mundo necesitado. Es importante entender todo esto. Ahora vemos. Cornelio era un grande ejemplo. Entra en el 1%. Y en cambio, en el 99% vemos muchos. Es todo el mundo. Y máxime, peor aún, toda la gente religiosa. Que se somete a sus dogmas religiosos, a su religión antes que a la palabra. Jesús eso se encontró, lo he mencionado muchas veces. Su pueblo judío que Dios le había dado ya el decálogo y todos los estatutos y preceptos y mandamientos para vivir una vida santa, ellos no lo entendían o no lo quisieron entender. Porque una cosa es que no lo entiendas y otra cosa es que no lo quieras entender, porque no te conviene, porque tu carácter no ha sido transformado por Cristo. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versos del 7 al 10, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 6 versos del 7 al 10 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está hablando tanto del mundo como de los cristianos. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué hay tanta masacre? ¿Por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay esos grandes carteles, esos pleitos que a veces ni el mismo gobierno tiene control o porque el gobierno forma parte de ellos? Por el amor al dinero, al poder. Y está comprobado que el hombre no tiene la capacidad para controlar abundancia de dinero ni poder. Nosotros somos, yo le pongo este ejemplo, nosotros somos como los carros cuando los hacen. No todos los carros son iguales. Unos carros son deportivos, otros carros son familiares, otros carros son para transportarte solamente, otros son para carga pesada. Y la gente no ha entendido cuál es el carácter que Dios quiere formar en esa persona. Que entiendas qué es tu capacidad. Porque tú no puedes tener mucho dinero y poder, porque el dinero y el poder corrompen los más nobles sentimientos.
No todos tienen la capacidad de tener mucho dinero, ni mucho poder. Aquí vemos cómo nos está diciendo Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que algunos de los cristianos, fíjese, aquí ya dice directamente, algunos se apartaron de la fe. Pero el mundo no se ha apartado de la fe, ese nunca ha tenido fe. Ese vive en ese estilo de vida. Primera de Juan 5:18, vamos a leer. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces ya vimos que el mundo entero está bajo el maligno, pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido de Dios, el maligno no nos toca y nos hace libres cuando conocen la verdad, libres del pecado. Dice que libres del pecado porque el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Entonces aquí es Jesús cuando nacemos de nuevo que cambia nuestro carácter. Es cuando empieza a transformar nuestro carácter. Nosotros venimos a reflejar el carácter de Dios, influenciados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y por el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver los ejemplos donde vemos que de verdad cambia ese carácter. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Esos son los ejemplos que nos pone para que no haya excusa. Lucas capítulo 19, y vamos a leer del 1 al 10. Habla la historia de un personaje que teniendo su carácter, mal carácter, estando del 99%, llegó a formar parte del 1 cuando llegó a Cristo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué le dijo eso Jesús a este hombre? Porque Jesús conoce cuál es la intención de tu corazón. Jesús sabe si verdaderamente le amas o solamente sigues por tradición o por religión. Zaqueo dice que era un hombre rico. Era el jefe de todos los publicanos, los que cobraban los impuestos. Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Y como multitud seguía a Jesús, él era un hombre chaparrito y dice que no podía verlo. Y subió a un sicómoro hasta adelante, por ahí iba a pasar Jesús, y se subió para mirarlo, deseaba mirarlo. De corazón. Y como Jesús conoce la intención del corazón, se le manifestó. ¿Y qué le dijo? Hasta por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira lo que trae Jesús cuando lo recibes. Te trae gozo. No te engañes si andas amargado, si cualquier cosa te saca de tu quicio. No tienes gozo porque no tienes a Cristo. Porque no, o quizás ya naciste de nuevo, pero tú eres un niñito mongolito que no puedes captar. Que no puedes captar el mensaje de que Dios te refleja a través de tu Padre. Zaqueo
descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿A quién le gusta que se burlen de él? En el mundo a nadie le gusta. Déjame decirte que cuando nos convertimos a Cristo, somos la burla de todos. Y cuando verdaderamente naciste de nuevo, nunca le das la espalda a Cristo, mucho menos que te avergüences. Zaqueo no le importó que se burlaran de él. Dice, al ver esto, todos, no alguno que otro, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban de Jesús y de Zaqueo con más ganas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, he aquí. He aquí quiere decir, mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el carácter que Dios empieza a formar en la persona. Eso es lo que está reflejando ya tu Padre celestial. Zaqueo en ese instante sacó esa avaricia del amor al dinero, porque era muy rico. Y no crean que era rico porque era bien trabajador, era bien ratero. Era bien ratero. Cuando él hizo esas palabras, esa promesa a Jesús, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjate, primero lo recibió, le trajo gozo. Cuando ya lo recibes, empieza tu carácter y lo transformas, lo transmites. Y es cuando verdaderamente llega la salvación. Ese es el fruto de la salvación. Eso lo está diciendo aquí. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque pudo escuchar la promesa que le hizo. Si algo aman tanto el ser humano, es el amor al dinero, las posesiones. Por eso es la raíz de todos los males. Y vemos que Zaqueo, ya el Señor le había arrancado esa raíz del amor al dinero y se desprendió dando la mitad a los pobres. Y dice: y aún aquellos que he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. Y es ahí donde Jesús le dijo: la salvación ya está en ti. Ahora, de ahí empezó la salvación. Él la iba a transmitir a sus familiares, pero no todos los familiares van a alcanzarla igual que él, porque esto es personal. La puedes dar, recibir la palabra, la enseñanza, testimonio, pero al final la decisión es tuya. Si tú vienes, te sientas nomás para estar aquí por compromiso, pero no es por amor, no es porque vengas con un corazón dispuesto a alabar a Dios, sino que tienes tu horario, tienes ya tu agenda, a tales horas esto y esto. Déjame decirte que de nada te sirve, de nada te sirve. Todo es al tiempo de Dios. Los tiempos de nosotros muchas veces nos falla y nos daña. Y muchas veces no tan solo a nosotros, sino a las segundas y terceras personas que nos rodean. Aquí vemos entonces un ejemplo para que veas cómo Dios sí cambia el carácter. Y si tú todavía no tienes cambiado ese carácter, ese estilo de vida que refleja el amor de Dios, no está Cristo ahí. Aquí vemos, vamos a ver otro, Romanos, capítulo 8. No lo vamos a ver todo, pero sí allá, tanto a los de aquí como allá que están mirando este video. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 28.
ahí nos muestra Pablo quiénes son verdaderamente los verdaderos cristianos espirituales. Romanos 8, del 1 al 28. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más, por cuestión de tiempo, pero ahí lo vemos claramente. Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos Pablo confirmando que verdaderamente cuando hemos nosotros nacido del Espíritu es cuando cambia nuestro carácter, nuestro estilo de vida. La ley del Espíritu de vida nos libera de la ley del pecado, o sea, los deseos carnales. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí vemos los dos bandos. Los que están en el 99% de un carácter pésimo al extremo, y los que están en el 1% del carácter que Dios nos da, nos transforma. Versos 5, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios quiere decir deseos o intención de hacer una cosa. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí dice que nadie puede sujetarse a la ley de Dios si no ha nacido del Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos va transformando en el carácter, el bueno. Pero el espíritu del diablo es el que transformó todo el pésimo carácter. Por eso un 99% vive así. En el verso, vamos a leerle hasta el 10. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí Pablo nos está hablando claramente para que la gente no se engañe. Que el que verdaderamente ha nacido de nuevo es una persona que va a vivir siempre en los deseos de su espíritu. Y es una persona que los deseos de su carne quedan muertos. ¿Por qué? Porque ya es otra forma de vida, es otro carácter. Ahí en Juan capítulo 1, versos 11 al 13, nos habla que todos los que le recibieron a Jesús venimos a ser hijos de Dios. Todos los que recibimos a Jesús venimos a ser hijos de Dios. Es hasta entonces que verdaderamente amamos a Dios. Tú no puedes amar a Dios si no tienes el mismo amor de Dios en ti. Necesitas tener primero el amor de Dios en ti para que tú puedas verdaderamente amar a Dios. Y ese amor que se llama ágape lo encuentras solamente en Jesús. Porque Jesús es el Hijo unigénito, el único que trae los genes del Padre. Y los genes del Padre es el amor ágape. Cuando nosotros recibimos a Cristo, es cuando nos llena de ese amor. Y es cuando verdaderamente aprendemos a amar a Dios. Y no tan solo lo amamos a Dios de palabra. Lo venimos a hablar, lo venimos a amar en nuestros pensamientos, en nuestra palabra y obra. Te voy a mostrar algo que te va a hacer entender muchas cosas. El amor, definición de amor. Mira lo que define el amor espiritual.
no el amor que entendemos en este mundo. El amor que se conoce es palabra, teoría, o sea, enseñanza, mucho conocimiento, muchas alegorías y demostraciones en lo más fácil. Amor. ¿Cuántas veces no expresas la palabra te amo? Te amo, papá, te amo, esposa, te amo, esposo. Porque dice la Escritura que debemos de amarnos. Amor. ¿Cuántas veces no le has expresado a Dios que lo amas? A Jesús. Si yo pregunto a aquellos que están allá viendo este video, a los que están aquí, que si aman a Dios, me van a decir que sí. Que si aman a Jesús, sí lo amamos. Porque es solamente conocimiento, es palabra, palabras de alegoría. Le dices a la mujer o a la novia te amo y le das una flor, le das un chocolate, le das cosas, algo fácil. Ese es el amor que nosotros, la mayoría en el mundo tiene el concepto. Por ejemplo, el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad, es el día de más hipocresía que hay. Es una forma de expresar, según el amor, una raquítica y pobre demostración de hechos. Es una raquítica y pobre demostración de hechos cuando dices que amas. En la práctica, recordemos, teoría es una cosa y la práctica es otra. La gente dice que ama con teoría de palabras, pero una muy pobre y raquítica expresión de hechos, lo más fácil. Pero la verdadera práctica del amor es un sufrimiento por lo que verdaderamente amas. Eso es amor. Si no sufres, no amas. No amas. Amor no se escribe con 4 letras cuando se trata de la práctica. Amor son 4 letras que escriben, pero en la práctica el amor no se escribe con 4 letras. En la práctica el amor se escribe con lágrimas, con sufrimientos, y que muchas veces son muchos, y sobre todo con sangre. Con sangre se escribe amor, con lágrimas, con sufrimientos. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto has sufrido por Dios? ¿Cuántas veces has llorado porque le fallaste? ¿Cuántas veces has llorado porque no puedes llegar a donde tienes que predicar el evangelio y que el diablo te estorba, como Pablo menciona que intentaba ir a ver a varios hermanos y el diablo les estorbaba? ¿Cuántas veces has llorado? Ese es el amor. ¿Cuántas veces has sufrido? Pablo menciona tantos peligros, peligros en alta mar, peligros en los falsos hermanos, peligro en los campos con los salteadores. En todo momento está el peligro. ¿Cuántas veces has sufrido? ¿Cuántas veces has pasado hambres? Has tenido que caminar mucho para llevar el evangelio.
para que una persona llegue a conocer a Cristo. El ejemplo lo vemos en Felipe. Felipe fue hasta el desierto por un solo hombre. Ese es el verdadero amor. Y ese amor es el que fluye de Dios en nosotros y se refleja. Con sangre también se escribe. ¿Cuántos hermanos no han muerto por predicar el evangelio? Que los matan, o que se accidentan, o que se los tragan animales, que les pican animales. Con sangre se escribe amor en el lenguaje de Dios. Y si no lo crees, nomás mira lo que dice Juan 3:16. Que tanto fue el amor de Dios que dio a su Hijo. Tú no lo darías, yo no lo daría, pero Él lo dio. Él miró cuando lo crucificaron, lo desangraron, cuando lo masacraron a golpes. ¿Tú crees que no sufrió? Mira a Jesús cuando estaba allá en el monte orando, como dice que chorreaban gotas de sangre, sudaba sangre por amor. Ese es el verdadero amor, que se escribe en el lenguaje de Dios, no con 4 letras, sino con lágrimas, sufrimientos y con sangre. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 11, donde estábamos leyendo. En el verso 28, ahí fue, todo lo que hablé fue en base al versículo 28, donde dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es el carácter. Estás cansado, pero del estilo de vida que llevas. Ese es el carácter. A eso se estaba refiriendo Jesús. Y luego en el verso 29 hace la invitación: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿De quién debemos de aprender? Del Padre. Ahí Jesús dice que aprendamos de Él, pero que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos. Porque es hasta entonces cuando vamos a ser mansos y humildes de corazón. Y es hasta entonces cuando vamos a hallar descanso para nuestras almas. Dice en el verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lleven mi yugo sobre ustedes. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Ahí en el verso, lo que leímos ahorita, 29 y 30. El yugo. ¿Qué es el yugo? Yo lo he explicado ya varias ocasiones, pero ahora tiene otro enfoque. El yugo que les ponen a los animales, expertos en el trabajo, porque no le van a poner el yugo a un animal que no ha sido instruido, enseñado. El yugo es el que le ponen a los animales expertos en el trabajo, ya sean toros o caballos, para uncirlos, para unirlos con ese yugo a otro que sea de su mismo género, pero que no es experto. O sea que agarran a uno que es experto, a un toro por decirlo así, y le ponen el yugo con otro que no es experto, sino este lo va a ir guiando, lo va a ir enseñando. Y cuando lo va enseñando es cuando va creciendo esa persona en conocimiento. Jesús dice que llevemos Él dice que llevemos su yugo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, es cuando venimos a estar unidos a Cristo, es cuando venimos a estar en ese yugo, porque Él es el experto
Y cuando estás en el yugo con Él, vas a ir sufriendo. Así como un toro experto en arar la tierra, unido a otro toro que no sabe, va a ir ese toro que no sabe sufriendo. El otro experto lo va a ir guiando y no se va a salir del carril, del surco, pero el otro va a ir sufriendo. Cuando nos convertimos a Cristo y nos ponemos el yugo, ahí empieza nuestro caminar espiritual con Él. Y no debemos de separarnos, porque si nos separamos, nos perdemos. Por eso el yugo, porque Él no nos va a dejar que nos apartemos. Por eso es ese yugo, porque Él nos va a ir enseñando. Él no quiere que nos separemos. Y eso lo podemos ver ahí en Juan 15, del 1 al 17. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. De modo que cuando estamos llevando el yugo de Cristo, permanecemos en Él. Y entonces vamos a hacer un buen trabajo. Vamos a llevar un excelente fruto. En Filipenses capítulo 4, verso 13, Pablo expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, para terminar, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2 y verso 10 dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Cuando nosotros nos ponemos el yugo de Cristo, cuando venimos a Él, descansamos. Él es la cabeza de todo principado y en Él estamos completos. Dios no quiere que tú sigas sufriendo, cargando tus cargas, que sigas cansado. Dios quiere que vengas a Él para que descanses. Dios quiere que te unas a Él, que lleves el yugo de Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mientras tú no te pongas el yugo de Cristo, no vas a poder aprender de Él, mucho menos ser manso y humilde de corazón. Este es el mensaje que Dios tenía para ti que estás ahí en las redes sociales. Este es el mensaje que tenía para hacerte saber. Quiere que descanses. Quiere que eches en Él sus cargas. Quiere que te pongas ese yugo, porque es hasta entonces que vas a hallar paz y gozo. Y sobre todo, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que cumpla el objetivo por el cual ha enviado este mensaje. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Que Dios te bendiga. Y si tienes alguna duda, llámame. Con gusto atenderé tu llamado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.